Para Sara, el control no era un deseo, era una necesidad. Como directora administrativa de una corporación multinacional, su vida era una sinfonía de orden y precisión. Pero hoy, esa sinfonía estaba desafinada, postrada en cama por una gripe devastadora que la había dejado débil y vulnerable. Rompía su rutina por primera vez en años. La fiebre nublaba su juicio, pero no su instinto. Desde la ventana de su habitación, con la mirada perdida en el estacionamiento del lujoso edificio, buscó su auto. Un BMW blanco, su santuario, su símbolo de independencia ganado a pulso. Pero el espacio estaba vacío. Una punzada de pánico, ajena a su naturaleza controlada, la atravesó. Marcó el número de su esposo, Arturo. Esperaba una explicación lógica, una pieza que encajara en su mundo ordenado. La respuesta de él llegó con una pausa casi imperceptible, pero para el oído entrenado de Sara fue un estruendo. Tranquila, mi amor. Se lo presté a un cliente. Tenía una emergencia familiar. La mentira era tan torpe, tan mal construida, que el frío de la traición apagó el fuego de la fiebre. Su vida, hasta ese instante, había sido un edificio construido ladrillo por ladrillo sobre la base de la lógica y la ambición. Su apartamento en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México era un testamento de ello. Paredes blancas, arte minimalista y un silencio que solo el éxito puede comprar. Su matrimonio con Arturo, un carismático y exitoso abogado, era la pieza central. Él era el encanto, ella la estrategia. Juntos eran una fuerza imparable en el despiadado círculo social de la élite profesional, donde las apariencias no lo eran todo, eran lo único. Un escándalo en ese mundo no era un tropiezo personal, era una sentencia de muerte social. Y Sara, metódica y analítica, había jugado el juego a la perfección. Su apariencia siempre impecable, traje sastre de corte perfecto, un cabello oscuro recogido en un moño elegante y una mirada directa que podía desarmar a un rival en una junta o, supuestamente, leer el alma de su esposo, o eso creía ella. Ahora, en la quietud de su enfermedad, los recuerdos de las últimas semanas la asaltaron como fantasmas, pequeñas grietas en la fachada de su vida perfecta. Habían comenzado como susurros. Arturo llegaba más tarde de lo habitual. Una cena con clientes, decía, con el aliento oliendo a un vino demasiado caro para una reunión de trabajo. Su teléfono, antes un objeto olvidado sobre la mesita de noche, ahora se había vuelto una extensión de su mano, siempre con la pantalla hacia abajo. Sara, la mujer que anticipaba las fluctuaciones del mercado con meses de antelación, se negaba a ver la crisis que se gestaba en su propia casa. «¿Por qué estás tan distante?», le preguntó una noche, mientras él miraba un punto fijo en la televisión. Él se giró, le sonrió con esa calidez que podía convencer a cualquier jurado y le dijo: «Es el estrés del caso, mi vida, nada más». Ella le creyó, o más bien eligió creerle, porque la alternativa era el caos, y Sara no toleraba el caos. Luego estaban las pequeñas mentiras, tan insignificantes que señalarlas la habría hecho parecer una loca celosa. Un cargo en la tarjeta de crédito de un restaurante al que juró no haber ido. «Debió ser un error del banco», afirmó él, encogiéndose de hombros. Y ella, la directora que revisaba balances de millones de dólares, dejó pasar un cargo de 2,000 pesos. La justificación era su escudo. Él estaba bajo presión. El nuevo socio del bufete lo tenía agotado. Era una fase. Todas las parejas pasaban por fases, ¿no? El distanciamiento emocional fue lo más doloroso. Sus conversaciones, antes llenas de planes y debates, se habían reducido a logística. ¿Recogiste la ropa de la tintorería? ¿A qué hora es la cena con los Velasco? Los besos de buenos días se sentían como un trámite, un punto más en la lista de tareas del día.
Una tarde, al llegar a casa antes de lo previsto, lo encontró en el estudio, hablando por teléfono en voz baja. Al verla, colgó abruptamente. ¿Quién era?, preguntó ella con una ligereza que no sentía. Nadie importante, mi amor, un vendedor insistente. Pero la tensión en sus hombros contaba otra historia. Cada señal era una advertencia que su mente lógica se esforzaba por archivar en la carpeta de asuntos por resolver, porque admitir la verdad significaba admitir el fracaso, y Sara no fracasaba, ni en los negocios ni en la vida. Pero ahora, con el cuerpo debilitado y las defensas bajas, la verdad la golpeaba con la fuerza de un huracán. La mentira sobre el auto no era una grieta más. Era el terremoto que derrumbaba el edificio entero. No era un cliente, no era una emergencia, era otra mujer. La imagen mental fue una daga, su espacio personal, el interior de cuero que olía a su perfume siendo profanado. La humillación fue un veneno que se extendió más rápido que el virus en su cuerpo. En ese instante, en la soledad de su habitación, la mujer que siempre había planificado cada paso de su vida se dio cuenta de que había estado caminando sobre un terreno minado. Su matrimonio, su vida perfectamente ordenada, era una farsa, y la fiebre que la consumía no era nada comparada con el frío glacial que comenzaba a instalarse en su corazón. Un frío que congelaba las lágrimas y afilaba la mente, un frío que prometía venganza. El aire en la habitación se volvió denso, pesado. El eco de la mentira de Arturo resonaba más fuerte que el zumbido de sus propios oídos. Por un instante, el mundo de Sara se detuvo. La mujer que orquestaba equipos de cientos de personas, que movía millones con una firma, era ahora una espectadora inmóvil de su propia demolición. Pero la parálisis duró solo un segundo. Con un movimiento que le costó cada gramo de su energía, se sentó en la cama. El sudor frío de la fiebre se pegaba a su piel, pero su mente estaba extrañamente lúcida. Ignoró el dolor de cabeza, el malestar en sus huesos. Extendió una mano temblorosa hacia la mesita de noche y tomó su laptop. El frío del aluminio bajo sus dedos febriles fue un ancla a la realidad. La abrió. La pantalla iluminó su rostro pálido, revelando unas ojeras que no estaban allí por la mañana. Sus dedos, acostumbrados a volar sobre el teclado, se movieron con una lentitud deliberada. Contraseña, enter, un clic, 2. Abrió la aplicación de rastreo del vehículo. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Un tambor de guerra en el silencio de su cuarto. La pantalla cargó un mapa de la ciudad. Y allí, parpadeando con una insolencia digital, había un pequeño punto rojo. No estaba en el distrito financiero. No estaba cerca de ningún hospital. El punto rojo estaba fijo en el corazón de la colonia Condesa. Una zona de cafés bohemios, parques frondosos y, como todo el mundo sabía, el escondite perfecto para los romances clandestinos de la ciudad. Sara acercó el mapa. Calle Ámsterdam. Hizo clic en el icono para ver la imagen satelital. Y allí estaba, inconfundible, su BMW blanco estacionado frente a un edificio de apartamentos moderno y discreto, de esos que prometen anonimato. El aire escapó de sus pulmones en un silbido. La imagen mental la golpeó con la violencia de un choque. Otra mujer sentada en su asiento de conductor, ajustando el espejo retrovisor con manos que no eran las suyas, el interior de cuero impregnado con un perfume ajeno, su santuario, su símbolo de independencia, profanado. La humillación fue un ácido que le quemó la garganta. No era solo el engaño, era el insulto, la audacia de usar su propiedad, su poder como herramienta para su traición. En ese momento, su teléfono vibró sobre la colcha. En la pantalla, el nombre, Arturo. Una ola de furia la sacudió. Quería contestar y gritarle, desatar el huracán que se formaba en su pecho.
Pero la voz de la estratega, la directora, la mujer que nunca perdía el control, habló más fuerte. No, no le daría esa satisfacción. Dejó que la llamada se fuera al buzón de voz. Un minuto después, un mensaje. «Mi vida, ¿estás bien?» No contestas, preocupado. La falsedad de esas palabras era tan grotesca que Sara sintió náuseas. Él estaba asustado. Sabía que ella era demasiado inteligente. Sabía que su mentira no se sostendría. Su silencio era ahora un arma, y cada segundo que pasaba sin responder apretaba el nudo en el estómago de Arturo. Volvió a llamar. Ella lo ignoró de nuevo. Miró el punto rojo en la pantalla. Y entonces, algo cambió. Las lágrimas de rabia que amenazaban con salir se congelaron. La fiebre que la consumía pareció transformarse en un tipo diferente de calor, una claridad gélida y cortante. Se acabó el juego de las apariencias, se acabaron las justificaciones. Él había elegido su campo de batalla, pero había cometido un error fatal. Había subestimado a su oponente. Arturo, el abogado, creía dominar las reglas, el sistema, pero Sara no solo jugaba el juego. Ella diseñaba el tablero. Con una calma que la asustó a sí misma, cerró la aplicación del GPS, tomó su teléfono. Su pulgar se detuvo sobre el contacto de Arturo, pero luego se deslizó hacia el teclado numérico. Marcó 3 dígitos, lentos, metódicos. 9, 1, 1. Presionó el botón de llamar y se llevó el teléfono al oído. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz del operador era neutra, profesional. Sara respiró hondo, convocando la actuación de su vida. Su voz salió firme, pero con un temblor calculado, el de una mujer asustada y vulnerable. Buenas noches. Quiero reportar el robo de mi vehículo. De acuerdo, señora. ¿Puede darme su nombre y la descripción del auto? Sara Morales. Es un BMW Serie 4, color blanco, placas. Recitó los números de memoria. ¿Cuándo y dónde se dio cuenta del robo? Hace unos minutos. Estoy enferma en casa, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Me asomé por la ventana y ya no estaba en mi lugar de estacionamiento. Hubo una pausa mientras el operador tecleaba la información. Entendido, señora Morales. Una unidad será enviada a su domicilio para tomar su declaración. Espere, dijo Sara, su voz bajando a un susurro conspirador. Hay algo más. El auto tiene un sistema de rastreo GPS. Lo estoy viendo ahora mismo en mi computadora. ¿Puede darme la ubicación?, preguntó el operador, su tono ahora más alerta. Y entonces Sara asestó el golpe final. Con una precisión letal, leyó la dirección que la pantalla le había mostrado. Sí, está detenido en la calle Ámsterdam número 215, en La Condesa. Silencio al otro lado de la línea. Luego, recibido, señora. Estamos enviando varias patrullas a esa ubicación de inmediato. Por favor, no se acerque al lugar. Manténgase en la línea si es posible. Gracias, susurró ella, y colgó. Dejó caer el teléfono sobre la cama. El plan estaba en marcha. No era una esposa despechada haciendo una escena. Era una ciudadana de bien, víctima de la delincuencia, solicitando la intervención de la ley. Era impecable, irrefutable. Cerró la laptop. La habitación volvió a quedar en penumbras. Se recostó contra las almohadas, el cuerpo agotado, pero la mente afilada como un bisturí. No había gritos, no había confrontación, solo el zumbido silencioso de la justicia que ella misma había puesto en movimiento. A kilómetros de distancia, unas sirenas comenzaban a romper la noche, y Sara, desde la quietud de su enfermedad, visualizó la escena. Las luces rojas y azules bañando la fachada del edificio, los policías golpeando una puerta, la cara de sorpresa de una extraña y el pánico total en los ojos de Arturo cuando recibiera una llamada que no sería, definitivamente, la de su esposa. El edificio que había sido su vida estaba en ruinas, pero ella seguía de pie entre los escombros, y en su mano sostenía el detonador.
El sonido de las sirenas fue primero un eco lejano, una nota discordante en la banda sonora de la noche capitalina. Luego creció, se multiplicó, hasta convertirse en un aullido que trepó por las paredes del edificio en la Condesa. Luces rojas y azules barrieron la calle, pintando destellos intermitentes sobre los rostros curiosos que se asomaban por las ventanas. Abajo, junto al BMW blanco de Sara, dos patrullas habían cerrado el paso. Los oficiales se movían con una eficiencia ensayada, uno revisando la placa, otro acercándose a la entrada del edificio. Dentro del apartamento, el mundo de Arturo se desmoronaba en tiempo real. La copa de vino se detuvo a medio camino de sus labios. La risa de la mujer a su lado, una joven abogada de su firma llamada Valeria, se cortó de golpe. «¿Qué es eso?», preguntó ella, la diversión evaporándose de sus ojos. Arturo se asomó por la ventana. Su sangre se heló. No era un operativo al azar. Estaban alrededor del auto de Sara, su auto. El pánico fue una descarga eléctrica que lo paralizó. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? Sara estaba en cama, debilitada por la fiebre. No podía saberlo. Era imposible, pero la evidencia estaba ahí abajo, parpadeando en rojo y azul. «No te muevas», le siseó a Valeria, mientras su mente, esa mente de abogado entrenada para encontrar lagunas y salidas, corría a 1000 por hora buscando una explicación que no existía. Su teléfono sonó. Era Sara. No, peor, era un número desconocido. Contestó con manos temblorosas. «¿Señor Arturo Vega?», dijo una voz grave y oficial. «Hablamos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Nos encontramos junto a un vehículo reportado como robado, registrado a nombre de su esposa, Sara Morales. Una mujer que se identifica como Valeria Ponce nos dice que usted le prestó el auto. Necesitamos que baje a aclarar la situación». Cada palabra era un clavo en su ataúd. Reportado como robado. Sara no había llamado para gritarle, no había enviado un mensaje furioso, había llamado a la policía, había activado el puto sistema. «Voy para allá», balbuceó, colgando el teléfono. Valeria lo miraba con el rostro pálido de terror. «¿Robado? Arturo, ¿de qué está hablando? Tú me diste las llaves». Fue un malentendido, mintió, pero la mentira sonó hueca incluso para él. «Mi esposa no sabía», se preocupó. «Voy a arreglarlo». Pero mientras bajaba en el elevador, un sudor frío recorriéndole la espalda, supo que no había nada que arreglar. Esto no era una pelea de pareja, era una ejecución pública. Sara no estaba jugando, estaba quemando el tablero de juego con él en el centro. En su apartamento, a kilómetros de distancia, Sara no se movió. No miraba su teléfono, no esperaba noticias. Simplemente yacía en la oscuridad, escuchando el latido de su propio corazón. Imaginaba la humillación de Arturo, la confusión de la otra mujer, el escándalo floreciendo en la noche como una flor venenosa. No sentía placer, ni siquiera sentía rabia, solo un vacío inmenso, una calma desoladora, la calma que sigue a la demolición. Una hora después, el sonido de una llave arañando la cerradura rompió el silencio. La puerta se abrió de golpe. Arturo entró como un animal herido, con el cabello revuelto y la cara desencajada por el pánico y la furia. «¡Sara!». Su voz era un gruñido. «¿Qué carajos hiciste?». Ella giró la cabeza lentamente sobre la almohada. Lo miró, no como a su esposo, sino como a un extraño, un problema que debía ser manejado. «Reporté un robo», dijo ella, su voz ronca por la enfermedad, pero firme como el acero. «Pudiste haberme llamado, pudiste haberme preguntado», gritó él acercándose a la cama. «Me humillaste. Había policías, vecinos. Valeria está en la delegación dando una declaración. ¿Sabes cómo se ve eso?». «¿Cómo se ve qué, Arturo?», preguntó ella, su calma un muro, contra el que la histeria de él se estrellaba. «¿Cómo se ve que tu amante conduzca el auto de tu esposa mientras tú le mientes diciendo que estás trabajando?».
Él se quedó sin palabras. La verdad, dicha con tanta frialdad, lo desarmó. Yo puedo explicarlo, tartamudeó, el tono cambiando de la ira a la súplica. Sara, mi amor, no es lo que parece. Las cosas contigo han estado distantes. Me sentía solo. Sara lo observó, analizando cada gesto, cada palabra calculada. Era la misma actuación que usaba en la corte, pero ella ya no era el jurado. Era el juez. Se incorporó un poco, el esfuerzo visible en su rostro pálido. No me insultes con excusas, Arturo. No ahora. Por favor, dijo él, arrodillándose junto a la cama, un acto tan desesperado y patético que le provocó náuseas. Cometí un error, un terrible error, pero te amo. Podemos arreglar esto, nadie tiene que saberlo. Sara casi se ríe. Nadie tiene que saberlo. La noticia del malentendido con el auto robado ya debía estar, corriendo como pólvora en su círculo social. La humillación ya era pública. Él no quería salvar su matrimonio. Quería salvar su reputación. Ya es tarde, dijo ella, su voz un susurro final. Yo no rompí nada, Arturo. Solo encendí la luz para ver lo que ya estaba roto. Lo miró a los ojos, y por primera vez en años, él vio la verdadera fuerza de la mujer con la que se había casado. No había lágrimas, no había súplicas, solo una resolución de hielo. Quiero que te vayas, ordenó. No fue una petición, fue una sentencia. Él la miró, buscando una grieta en su armadura, una señal de la mujer que una vez lo había amado. No encontró nada. Se levantó, derrotado. El gran abogado no tenía argumentos. Salió de la habitación sin decir una palabra más. Sara escuchó la puerta principal cerrarse. El silencio volvió a caer sobre el apartamento, pero esta vez era diferente. Ya no era el silencio de la negación, era el silencio del final. El agotamiento la golpeó con toda su fuerza. Se dejó caer de nuevo en las almohadas, el cuerpo temblando, no de fiebre, sino de la adrenalina que se disipaba. Una lágrima solitaria, caliente y pesada, rodó por su mejilla. No fue una lágrima de tristeza por el amor perdido. Fue una lágrima de luto por la vida que había creído tener, por la mujer ingenua que había sido. La secó con el dorso de la mano. La vulnerabilidad se fue tan rápido como llegó. La batalla apenas comenzaba. Arturo era un hombre acorralado, y un hombre acorralado era peligroso. Intentaría destruirla, usaría cada truco legal para dejarla sin nada. Pero él había olvidado algo fundamental. Ella no era solo su esposa. Era la estratega que había ayudado a construir su carrera, la mente que veía 10 jugadas por delante. Con un nuevo propósito endureciendo sus facciones, tomó su teléfono una vez más. No buscó el contacto de sus amigas ni de su familia. Buscó un nombre en su agenda: Marina Soto, la abogada de divorcios más temida de la ciudad. Marcó el número. Mientras esperaba que contestaran, su mirada se posó en su reflejo en la pantalla oscura del teléfono. Vio a una mujer pálida, enferma, sola en una cama vacía, pero sus ojos ardían con una nueva luz, la luz de una guerra que no había empezado, pero que estaba absolutamente decidida a ganar. La llamada a Marina Soto fue el primer ladrillo de un nuevo edificio. El divorcio no fue una batalla, fue una demolición controlada. Marina, con la precisión de un cirujano, desmanteló la vida financiera de Arturo. Resultó que Sara, la estratega, no solo había construido su carrera, sino también un imperio personal del que Arturo era apenas un beneficiario. El lujoso apartamento estaba a su nombre. La mayoría de las inversiones provenían de su salario y bonos. Arturo, el abogado que creía dominar el sistema, descubrió que había estado viviendo en una casa que no era suya, disfrutando de un dinero que no había ganado. El escándalo profesional fue aún más rápido. La historia del auto robado en la
Condesa, con una asociada junior involucrada, se convirtió en la comidilla de los círculos legales. Era tóxico. Los socios del bufete, hombres que valoraban la discreción por encima de todo, lo llamaron a una reunión. No hubo acusaciones, solo miradas frías y una invitación a tomarse una licencia indefinida para atender sus asuntos personales. Fue un despido envuelto en seda. Valeria, la otra mujer, fue despedida sin contemplaciones, su carrera en la ciudad arruinada antes de empezar. Socialmente fue una aniquilación. Las invitaciones a cenas y eventos se detuvieron. Los amigos en común, que antes le daban palmadas en la espalda, ahora desviaban la mirada o cruzaban la calle para evitarlo. Descubrió la dura verdad de su mundo. La lealtad no era para la persona, era para el poder, y el poder, se dio cuenta demasiado tarde, siempre había sido Sara. Su mundo se encogió hasta quedar reducido a un apartamento rentado, demasiado caro para sus nuevos ingresos y la compañía de hombres como él, resentidos, que culpaban al mundo de las consecuencias de sus propias decisiones. La soledad era un eco constante en las habitaciones vacías, un recordatorio diario de todo lo que había perdido, no por un error, sino por una elección. 2 años después, el sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales de un penthouse en Polanco, iluminando una habitación llena de risas y conversaciones animadas. El espacio era diferente al anterior. Había calidez, libros apilados en 1900, las esquinas, arte vibrante en las paredes y el aroma del café recién hecho. Sara se movía entre sus invitados con una facilidad que habría sido impensable 2 años atrás. Su cabello oscuro ya no estaba atado en un moño severo, sino que caía suavemente sobre sus hombros. Llevaba un vestido de lino, no un traje sastre. La mirada intensa seguía ahí, pero ahora brillaba con una luz diferente, una de serenidad. Había dejado el mundo corporativo para fundar su propia firma de consultoría estratégica. Era más exitosa que nunca, pero en sus propios términos. Elegía a sus clientes, manejaba sus horarios, era la dueña de su tiempo, de su espacio, de su vida. «Te ves increíblemente feliz», le dijo una amiga, entregándole una copa de vino. Sara sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. «Me siento ligera», respondió, como si me hubiera quitado un peso que no sabía que cargaba. Un hombre se acercó a ella, un arquitecto llamado Javier, con quien había estado saliendo durante unos meses. No hubo un gesto de posesión, solo una mano que rozó suavemente su espalda. «¿Todo bien?» «Todo perfecto», respondió ella, y por primera vez en su vida, la palabra no era una meta, sino una realidad. Más tarde esa noche, mientras despedía a sus últimos invitados, se quedó un momento mirando la ciudad iluminada desde su terraza. Recordó a la mujer que había sido, controladora, rígida, asustada del caos. Esa mujer había construido una fortaleza para protegerse sin darse cuenta de que se había convertido en su propia prisionera. La traición de Arturo no había destruido su vida, había dinamitado los muros de su cárcel. Una noche lluviosa, meses después, al salir de un pequeño teatro en la Roma, lo vio. Arturo estaba solo, bajo el toldo de un bar al otro lado de la calle. El traje que antes le quedaba impecable, ahora colgaba de sus hombros. Había envejecido. La arrogancia en su postura había sido reemplazada por un cansancio profundo que ninguna noche de sueño podría curar. Sus miradas se cruzaron por un instante a través del velo de la lluvia. En los ojos de él, ella vio un destello de algo complejo: rabia, arrepentimiento, anhelo. En los de ella, él no vio nada. No había odio, no había lástima, no había triunfo, solo el reconocimiento tranquilo de un rostro que una vez fue familiar. Se dio la vuelta sin cambiar el paso y subió al auto que la esperaba. No miró hacia atrás. La traición es una tormenta, arranca árboles de raíz,
destruye lo que creías sólido y te deja en medio de los escombros de lo que fue. Pero cuando la lluvia cesa y el sol vuelve a salir, te das cuenta de que la tormenta también limpió el terreno. Te obligó a ver qué cimientos eran reales y cuáles eran de arena. Te mostró la fuerza que no sabías que tenías para reconstruir, porque al final el dolor no te define. Las cicatrices te recuerdan dónde estuviste, no a dónde tienes que ir. Y renacer de las cenizas de una vida rota no es un milagro, es una decisión. La decisión de entender que el verdadero poder no es controlar el mundo que te rodea, sino ser, finalmente y para siempre, la única dueña de tu propio camino. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.